Estoy emocionado porque pasamos un buen tiempo de adoración, ¿verdad? En la palabra, en la presencia de Dios. Y también estoy emocionado por lo que Dios ha estado hablando en mi corazón para compartir a la congregación. Creo que a medida que vamos avanzando en el Señor, cada día o cada vez que por lo menos nos exponemos a su palabra, hay algo que debe ser un ladrillo que Dios está poniendo en nuestro crecimiento. Debe ser un aspecto más que vamos creciendo. Yo solamente quiero que medites en esto. No es con el afán de que nos juzguemos a nosotros mismos, pero que sí hagamos una especie de evaluación. ¿Cuánto de lo que hemos aprendido a la luz de la palabra de Dios, domingo tras domingo o miércoles tras miércoles, hemos logrado convertirlo en alguna vivencia? Yo quiero que pensemos un poquito en esto. ¿Qué pasaría si todo lo que ya sabemos de la Biblia, que ya sabemos del matrimonio, lo que ya sabemos de la paternidad, lo que ya sabemos acerca de la adoración, lo que ya sabemos acerca del diezmo, de la ofrenda, de todo lo que implica la vida cristiana, nosotros la viviéramos? Te quiero decir que otro gallo nos cantaría en nuestra vida. Otro gallo nos cantaría en nuestro matrimonio, otro gallo nos cantaría en nuestros trabajos, en todo sentido. Así es que lo importante aquí es no cuánto sabes, sino cuánto de lo que sabemos hemos logrado convertirlo o traducirlo o convertirlo a vivencias que nos lleven a disfrutar la presencia de Dios, su plenitud, la felicidad que ella promete también y la prosperidad que ella promete. Bueno, eso tiene que ver con un tema que hoy quiero compartir con ustedes, que hice una serie de 3 pláticas acerca de la mayordomía en el cristiano. Creo que es un tema muy interesante, un tema que a veces nosotros tenemos que aprender a abrazar de tal manera que no solamente lo presenciemos o lo abracemos en cuanto a lo económico, porque yo sé que cuando hablamos de mayordomía inmediatamente lo traducimos a lo económico o al dinero, pero la mayordomía abarca mucho más que solamente el dinero. La mayordomía la parte económica de la mayordomía es solamente una pequeña parte acerca de todo lo que Dios nos ha permitido que nosotros administremos y que seamos mayordomos de. Esta serie yo la llamé la mayordomía en el cristiano, y es una serie de 3 pláticas. Y hoy quiero hablarte acerca de qué implica la mayordomía, qué significa la mayordomía, qué significa que nosotros seamos mayordomos. Antes de eso, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana. Dios, te damos gracias por este precioso privilegio, Señor, de estar en tu presencia, por este precioso privilegio también, Señor, de poder estudiar tu palabra que fue inspirada a hombres de Dios llenos de tu Espíritu Santo y que plasmaron para nosotros, Señor, verdades eternas, verdades absolutas, Señor, que tienen para nosotros una promesa de un futuro lleno de bienestar y de esperanza. Hoy, Señor, nuestra oración es que lo que tú nos vas a hablar sea algo que abra nuestro entendimiento mucho más allá de lo que ya tenemos de ti. Que podamos abrazar con un concepto claro, Señor, qué significa, Señor, la mayordomía y poderlo vivir, Señor, como un estilo de vida. Te bendecimos, Señor, te damos gracias. Háblanos a través de esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una historia, una parábola que Jesucristo contó en Lucas capítulo 16, que es donde quiero tomar lo que hoy voy a compartir en esta mañana. Lucas capítulo 16 del versículo 1 en adelante. La parábola se llama el administrador infiel, significa. Dios se llama. Dice así: Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo: ¿y tú cuántos debes? 100 bultos de trigo, contestó.
El administrador le contestó, toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. ¿Vamos bien? Hoy vamos atrasados. Oh, 16. ¿Quién le puso 6 allá? Yo, ¿verdad? No, pero el texto sí está bien. El texto sí está bien. ¿Dónde me quedé? ¿Por qué me distraen así? ¿Dónde vamos? A ver. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Pues bien, bueno, eso ya lo leímos. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes lo reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, di conmigo las riquezas mundanas. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de sus riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Esto recuerda que es una parábola. Es una historia que Jesús inventó, que Jesús creó para dar una verdad, para enseñar una verdad. Las parábolas que Jesucristo daba, el fin no eran los protagonistas de la historia, ni quién ganaba ni quién perdía. En las parábolas de Jesucristo había una intención detrás, una intención de revelar una verdad eterna, una verdad espiritual. Cuando Jesucristo está dando una parábola, la intención, como la podemos hablar de muchas parábolas, como la del hijo pródigo, como la de la siembra y la cosecha, podemos hablar de muchas otras parábolas que la única intención, y si tú las analizas, aunque puedes ver muchos aspectos de la parábola, todas tenían una verdad central. Una verdad que Jesucristo quería transmitir a sus discípulos y a quienes lo escuchaban. En esta ocasión, exactamente es lo mismo. Tú puedes leer la historia y puedes ver toda una novela y ver qué pasó y el empleado, pero hay una verdad central. Y esa verdad central es que Dios es dueño de todo. Es que nosotros somos mayordomos de lo que Él nos permite tener. La mayordomía del cristiano consiste en entender que nada de lo que tenemos, incluyendo tus bienes materiales, incluyendo tu familia, incluyendo todo lo que tú tienes, la mayordomía consiste en entender que nada de lo que tenemos nos pertenece, que todo es de Dios. De ahí parte la mayordomía del cristiano. A veces tratamos a nuestra familia como si fuera nuestra. A veces tratamos a nuestra esposa o a nuestro esposo como si fuéramos sus dueños. Y este concepto de mayordomía tiene que ver con el trato que le damos a las cosas. ¿Cómo tratamos a las cosas? Porque si es tuyo, uno trata de cuidar las cosas, ¿verdad? Pero cuando no es tuyo, cuando hay alguien que te presta algo para que lo cuides, a mí me da terror cuando me prestan las cosas, no sé si a ti. A mí no me gusta pedir prestado porque siento que si me lo prestan, si se me quiebra o algo, ¿cómo lo voy a pagar, verdad? Y prefiero no que no me presten a tener que estar con el pendiente de que si me prestan alguna herramienta o algo, tener el pendiente de que, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer después si algo le pasa o si se me pierde? Bueno, esto tiene que ver con la verdad central que Jesucristo quiso dar a entender en esta parábola. Entender que nuestra vida le pertenece al Señor. Quiere decir que como dice en Colosenses capítulo 1, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Son dos cosas muy diferentes, porque nosotros podemos tener muy claro que Dios nos creó, Él nos creó. ¿Cuántos creen que Dios nos creó?
Él nos creó, y podemos tener bien claro, pero el apóstol Pablo hace bien claras estas dos diferencias a la iglesia de Colosas. Todo fue creado por medio de Él. Él fue el creador, pero no solamente eso, fue creado para Él también. Eso quiere decir que nosotros, nuestra vida, sabemos que Dios nos creó, pero también debemos de saber que fuimos creados para Él. Nuestra vida, nuestras pertenencias, nuestra familia, todo lo que somos, tu carro, tu casa, todo lo que tú tienes, tiene una verdad central, y es entender que nada es nuestro, que Dios nos lo ha permitido tener y nos lo ha dejado para que nosotros lo administremos, para que nosotros lo cuidemos y para que nosotros podamos vivir una vida de plenitud. Nosotros tenemos bien claro que fuimos creados por medio de Él, pero muchas veces no vivimos para Él. Eso quiere decir que cuanto yo soy, que cuanto yo tengo y cuanto yo puedo, es por Dios y para Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás y le dices, yo vivo por ti y para ti, Señor? Díselo así fuerte, yo vivo por ti y para ti, Señor. Esa es la verdad central del cristiano. Esto es, de aquí parte toda bendición espiritual para ti y para mí. Lo primero que quiero enfatizar en esta historia, y que se encuentra en la verdad de toda la Biblia, es que Dios es dueño de todo. Di conmigo, Dios es dueño de todo. Fíjate lo que dice el Salmo 24 del 1 al 2. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Qué verdad tan importante es la que David nos está enseñando en este salmo? No solamente del Señor es la tierra y todo lo que, sino que el mundo y también los que en Él habitan. Quiere decir que tú y yo le pertenecemos a Dios, porque Él la afirmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Ageo capítulo 2, versículo 8 nos dice esta verdad que muchos de nosotros hemos declarado. Dice, mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Mi pregunta es, ¿qué le podemos dar al Señor? Si Él es el dueño del oro y de la plata, ¿qué le podemos dar? Estos pasajes que yo te estoy hablando son versículos que están confirmando solamente el hecho de que Él es dueño de todo lo que tenemos. Pero muchas veces nosotros se nos olvida ese concepto y vivimos como dueños y gastamos y vivimos no solamente nuestro dinero, sino nuestra vida en placeres que nos atañen solamente a nosotros, cuando realmente todo lo que somos le pertenece al Señor. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 en la traducción al lenguaje actual dice esto: la vida de todo ser humano me pertenece, tanto la de los padres como la de los hijos. Solo morirá aquel que peque. Hay una verdad tajante, hay una verdad absoluta que no está a discusión, y es que nuestra vida le pertenece al Señor. Tu propia vida le pertenece al Señor. Y nosotros tenemos que aprender a vivir con ese temor. El viernes me tocó compartir ahí en la radio y estoy hablando acerca un poquito del temor. Y algunas personas me hablaban por teléfono acerca del tema porque la verdad de las cosas es el cristiano vive sin temor de Dios. Vive sin temor, sin reconocer a Dios en su vida. Le tenemos temor a Dios en la iglesia. Porque en la iglesia pues no decimos malas palabras, porque en la iglesia todos somos amigos, pero ¿qué tal afuera? ¿Qué tal cuando estamos en nuestro trabajo? ¿Qué tal cuando estamos en nuestra escuela, jóvenes? ¿Qué tal cuando estamos entre los amigos y no hay ningún temor de Dios, pensando como si Dios no estuviera ahí? Y así vivimos nuestra vida, sin ninguna especie de temor de Dios. Ahí estamos tomando decisiones, ahí estamos viviendo nuestra vida, llevando a cabo nuestro matrimonio, destruyendo nuestros matrimonios, sin ninguna especie de temor de Dios, de saber que Dios es un Dios de orden, de que Dios es un Dios que establece y que Dios tarde que temprano nos va a pedir cuentas de lo que tenemos. No solamente Dios va a pedir cuentas de tu vida, de lo que tú hiciste con tu propia vida, Dios va a pedir cuentas de lo que te dio. Y un día, varón, te va a pedir cuentas por tu esposa. ¿Cómo trataste a tu esposa? ¿Por qué? Porque Él era el dueño, es el dueño de tu esposa.
Mujer, va a llegar un punto en el que Dios te va a pedir cuentas a ti, te va a decir, ¿cómo trataste a tu esposo? ¿Qué hiciste con el esposo que yo te di? ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? ¿Qué hiciste con la iglesia que yo te di? ¿Qué hiciste con los talentos que yo te di? Y todo lo que tenemos, al reconocer nosotros que le pertenece a Dios, entonces vamos a vivir una vida con temor, de no derrochar. Y no estoy hablando de un temor que te paraliza, estoy hablando de un temor de saber que tarde que temprano Dios nos pedirá cuentas. Si Dios es dueño de todo, y estos versículos nos hacen ver que aún nuestra vida propia le pertenece al Señor, y también los padres y los hijos, como dice este pasaje, entonces, ¿qué nos hace eso a nosotros? Eso nos hace a nosotros mayordomos, eso nos hace a nosotros administradores. Un administrador no es dueño. Di conmigo, un administrador no es dueño. Un administrador administra, reparte de manera que el dueño salga beneficiado. No sé si cuántos de ustedes trabajan en un puesto de administración, que se les entrega un recurso económico o material o humano, y el administrador lo que hace es distribuir eso de tal manera que el dueño de ese recurso salga beneficiado. Y a nosotros, bueno, al administrador se le paga por ese trabajo, se le da una remuneración por eso, pero en ningún momento, y puede perder el piso el administrador en el momento en el que el administrador se crea dueño de las cosas. Todo lo que nosotros tenemos tiene un solo objetivo como administradores, y tiene el objetivo de generar ganancias para el dueño. ¿Estás de acuerdo conmigo? El motivo de un administrador es que el que da el recurso sea beneficiado. Vamos traduciendo esto a nuestra vida. Dios nos permite la vida, Dios nos permite el trabajo, Dios nos permite la familia. Y hay un solo fin en eso, y es que el dueño sea glorificado, es que el dueño sea beneficiado. Y cuando el dueño es beneficiado, todos los demás somos beneficiados. Esta verdad la podemos ver desde el principio de la creación. Dios creó al ser humano y lo puso en un huerto donde el hombre no era dueño, pero lo puso, y fíjate lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Desde el principio, Dios estableció la realidad de que nosotros estamos aquí para cuidar y para, ¿qué dice? Para cultivar y para cuidar. El problema del ser humano es que nunca ha querido aceptar que lo que nosotros tenemos no nos pertenece a nosotros. Y esa verdad es una verdad que trae miseria al corazón del hombre. Cuando tú vives una realidad de que Dios no solamente quiere que tú seas su administrador o que quiere que solamente cuides lo que Él tiene para ti, Él quiere bendecirte, dar mucho más. Y eso lo podemos ver en toda la Biblia. Lo podemos ver a lo largo de toda la historia. Cuando nosotros abrazamos esa verdad, el punto es que nosotros vamos a empezar a vivir una vida de bendición por parte de Dios. De esa manera nosotros vivimos una vida que honra a nuestro Dios. De esa manera nosotros vivimos una vida que traiga utilidad para el dueño de dueños, que es Dios. Si Dios en este tiempo llegara a nuestra vida diciéndonos ya que vamos a partir a su presencia, la Biblia habla de un juicio. La Biblia habla de que va a haber un tribunal y que todas nuestras obras, di conmigo, todas nuestras obras van a ser puestas a prueba. Todo lo que hagamos en esta tierra, vamos a tener que dar cuenta de ello. Así que nosotros tenemos que preocuparnos no solamente de trabajar y de cultivar, sino que de eso que trabajamos y cultivamos, hablando de nuestra vida propia, sea algo que honre a nuestro Dios. La Biblia dice: si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ti, mis palabras permanecen en ti, ustedes van a dar fruto. Y en esto es glorificado mi Padre, dice, en que ustedes lleven
mucho fruto. Ahora, el fruto, quiero ser claro en esto, el fruto no tiene nada que ver con cuestiones económicas o cuestiones materiales, tiene que ver con el carácter del ser humano. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Si tú mencionas cada una de estas 8 cosas que tienen que ver con el fruto del ser humano, son cuestiones de carácter, son cuestiones de personalidad. Por eso la Biblia dice, en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. ¿Qué significa eso? Que se genere en ti y en mí el amor. Que cada día se genere en nosotros el gozo, la paz. Yo te quiero preguntar, ¿cómo estamos en ese aspecto? ¿Cómo estamos en el amor? ¿Cómo estamos en el gozo? ¿Qué es lo que te roba el gozo día tras día? ¿Qué es lo que te roba el gozo semana tras semana? ¿Qué te roba el gozo de tal manera que puedes estar en tu casa y llegar a tu trabajo y sentir que todo está mal, o viceversa? Estar en tu trabajo y sentir que va bien, pero llegas a tu casa y llegaste al lugar donde te roban el gozo. En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. Todo lo que se trata en esta vida es que Dios sea glorificado. Es que con nuestra vida, nuestro carácter, con lo que Dios nos ha permitido tener y no tener, sean situaciones que honren el corazón de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice esto: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, Pablo hace una exhortación basada en la misericordia de Dios. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego, dice, que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Me encanta este término, adoración espiritual, pero habla del cuerpo. O sea, está hablando de lo espiritual, pero está hablando del cuerpo. Les ruego que presenten en una adoración espiritual a su Dios su cuerpo. Ahora, tu cuerpo no es espiritual, tu cuerpo es material. Pero nosotros podemos elevar a Dios todos los días una adoración espiritual a través de vivir todos los días en nuestro cuerpo una vida de sacrificio vivo, una vida de sacrificio santo y agradable a Dios. Una de las verdades más relevantes en el Antiguo Testamento es que la manera en la que el pueblo de Israel se relacionaba con su Dios tenía que ver con el sacrificio. La manera en la que el pueblo de Dios recibía el perdón de pecados, la manera en la que el pueblo de Dios recibía una oportunidad por un año más, la manera en la que el pueblo de Israel entregaba al Señor la gratitud que había por todo un año de bendición era a través del sacrificio. Había sacrificios para todo. Todo lo que Dios quería era que el pueblo de Israel entendiera que todo lo que tenían y todo lo que poseían le pertenecía al Señor. Y el acto de sacrificio significaba reconocer, porque no solamente era un acto de sacrificio solamente, era entregar el mejor becerro, el más gordo, el más bonito, el más robusto, y entregar ese becerro en sacrificio. Porque antes no había dinero, antes había vacas, había animales, y eso era lo que ¿cómo se dice? Se negociaba. Entonces Dios dice, quiero que tú sepas que aún todas tus vacas y todo lo que tú tienes me pertenecen a mí. Por eso quiero que el mejor me lo entregues. Ahora quiero traducir esto a nuestra vida. ¿Qué es lo mejor que tú tienes que puedes darle al Señor? Porque habrá algunos de nosotros que digan, no, pues yo no tengo nada bueno que ofrecerle al Señor. Pues eso es una mentira. Porque Dios te dotó de inteligencia, Dios te dotó de bienes, Dios te dotó de capacidades, de talentos. Mi pregunta es, ¿le estamos dando a Dios lo mejor o le estamos dando a Dios lo que nos sobra de nuestra vida? Me gusta cómo hace referencia el apóstol Pablo en este versículo. Toma en cuenta la misericordia de Dios. Y por eso te ruego que cada uno de ustedes en una adoración espiritual ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo que hacía el pueblo de Israel en muchas ocasiones era entregar sacrificios que no servían para nada.
Encontraban al animalito ahí que ya estaba medio muriéndose, encontraban al animalito ahí con la piernita quebrada, ya lo que no les servía, entonces eso lo agarraban y se lo entregaban al Señor. Por eso este pasaje dice, entreguen su cuerpo como un sacrificio vivo, un sacrificio santo y un sacrificio que le agrade al Señor. La verdad de estas dos cosas, de que Dios es dueño de todo lo que tenemos y de todo lo que somos y de todo lo que podemos, y que nosotros somos mayordomos y administradores de eso, entonces una verdad que tenemos que abrazar es que tarde que temprano daremos cuentas al dueño. En este mismo pasaje, en Lucas capítulo 16, dice esto: así que le mandó llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. Hay otra historia en el libro de Mateo, la famosa historia o parábola de los talentos. La historia nos dice que vino el dueño una vez más, una parábola, una verdad central que se quiere transmitir a través de esa historia. El dueño viene y reparte sus bienes entre 3 hombres. A uno le entrega 10, a uno le entrega 5 y a otro le entrega 1 solamente. La historia nos dice que Dios les dice, tengan esto, trabájenlo y después voy a venir a hacer cuentas con ustedes. La historia nos dice que estos 3 hombres actuaron de una manera muy peculiar. Número 1, el hombre que Dios le dio 10, él dice la Biblia que lo puso a trabajar, que generó utilidad, y cuando vino el dueño a hacer cuentas con él, dice la Biblia que le dijo, ok, tú me diste 10, aquí te doy otros 10. Y Dios le dijo, muy bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Luego va con el segundo, el que le entregó 5, y le dice, ven a hacer cuentas, y el hombre dice, ok, tú me diste 5, yo aquí tengo otros 5 para ti, y ahí está. Y Dios le dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero hay una historia, hay un tercero, que por mucho tiempo yo he pensado en este tercero, y digo, ¿qué fue lo que pasó en este hombre? El tercero dice la historia que vino con él y dijo, a ver, vamos a hacer cuentas. Este hombre dijo, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres un hombre recio, eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste. Así que yo lo que hice es que tú me diste 1, yo lo enterré y ahora te lo entrego tal cual me lo diste. Parecía algo muy justo, bueno, ni perdió ni nada, pero ahí está lo que tú me diste. Y el dueño le dice, siervo necio e infiel, en lo poco no pudiste ser fiel. Entonces Dios dice la palabra de Dios que este hombre lo mandó al lloro y crujir de dientes. Mi pregunta es, ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué fue lo que pasó por la mente de este hombre? Que dijo, yo no voy a hacer nada. Yo siempre he pensado en un Dios justo. Y yo por mucho tiempo vi esto como una historia de repartición de bienes, de talentos, tratándolo de hablar de una manera más de talentos, de habilidades que de dinero. Pero la verdad es que Dios es un Dios que sabe aún nuestras capacidades. Y yo siempre pensé, bueno, al que le dio 10, pues sabe que tenía la capacidad de administrar 10. Al que le dio 5, pues sabía que tenía la capacidad de administrar 5. Al que le dio 1, pues pobre, ya 1 nomás por si acaso, porque sabía la capacidad de ese hombre. Sin embargo, yo pienso que si alguien tenía capacidad de darle utilidad a su amo en esa historia, y porque Dios lo sabía, fue ese hombre al que le dio 1 nada más. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe de lo que somos capaces de hacer. La Biblia nos dice que desde el vientre de nuestra madre, Él nos formó. ¿Puedes imaginarte eso? Desde el momento en el que tú estabas siendo concebido en el vientre de tu madre, Dios, dice la palabra de Dios que nos dio por profeta, nos dio un propósito en la vida, nos dio dones, nos dio talentos. Y va a llegar un momento en el que vamos a dar cuenta de esos dones y talentos.
Mi pregunta en esta mañana es, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos viviendo nuestra vida con un temor reverente a Dios, sabiendo que somos mayordomos y administradores de nuestra vida y de nuestra familia y de todo lo que tenemos? ¿O nos creemos dueños de lo que somos? ¿O nos creemos dueños de lo que tenemos? Merecedores de las cosas. Mateo capítulo 5, 25, que es la historia que acabo de mencionar, dijo, después de mucho tiempo, volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. La verdad central que yo quiero dejar en esta plática, y quiero que nos vayamos a nuestros hogares, a nuestra semana de trabajo, pensando, es, tú no te perteneces a ti. Pablo le decía de una manera muy interesante, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Había una verdad muy importante en lo que Pablo quería decir. Y tú puedes leer las cartas que Pablo hacía y decía, y todo tenía que ver con entender que su propia vida era y fue creada para el propósito de Dios. Pablo decía en el libro, en una de sus cartas, una de las cartas más bonitas en Filipenses, decía, todo lo que tengo, todas las credenciales y todo lo que soy, fariseo de fariseos y todo lo que él charoleaba que era, dice, todo lo tengo por basura. No me sirve de nada. Por todo lo he cambiado con el único propósito de conocer a Jesucristo, de tener una relación con Él. ¿Qué pasaría en nuestra vida si todas esas credenciales que hoy creemos tener, que hoy podemos decir, bueno, pues yo tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, tengo una buena esposa, tengo unos buenos hijos, de repente, de la nada, de un día para otro, ¡pum!, se te quitaran? ¿Qué pasaría que de repente te quedas sin tu trabajo, sin la economía que tú puedes tener ahorita? De repente tu esposo o tu esposa, por lo que sea, ya no está contigo. ¿Qué pasaría si en un momento dado todo lo que tú tienes conceptualizado como lo mejor que puedes tener de repente se fue al suelo? Porque yo he visto muchos casos así. No nos vayamos tan lejos, solamente piensa en cómo Job enfrentó las circunstancias de su vida. Job no solamente perdió su dinero y su economía y su estatus social. Job perdió todo lo que tenía, todo. Perdió hasta su salud. Dice la palabra de Dios que en el último ya había perdido a sus casas, sus hijos, sus animales, ya los habían robado. Había perdido hasta el respeto de su esposa. Había perdido su salud. Dice la palabra de Dios que vinieron a su cuerpo como una especie de llagas. Algunos comentaristas dicen que le vino lepra. Y este hombre, dice la Biblia, que estaba ahí rascándose esa lepra o esa enfermedad. Y él hizo una declaración importantísima que yo quiero que hoy abracemos junto con esta plática. Dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y dice la historia que en esa condición se postró y adoró a Dios. ¿De qué te habla ese concepto? No había un claro concepto en Job de saber que todo lo que tenía, porque él lo declaró, Dios me dio el dinero que yo tenía, la familia que yo tenía, porque perdió a sus hijos y todo. Y él dijo, el Señor me dio, el Señor me quitó, y yo voy a adorar a Dios. El problema de muchos de nosotros es cuando nos vemos en situaciones en las que perdemos algo, reaccionamos como si fuera de nosotros. Algunos de ustedes, en esta situación económica que se vino, y muchas otras personas perdieron sus casas, inversión de años de pagar, y de repente, de un día para otro, de un mes para otro, ¡pum!, se fue su casa. Yo escuché, no escuché aquí de manera local, pero supe de gente en los Estados Unidos, porque esto fue algo nacional, y hubo gente que se suicidó por todo lo que perdieron en esta situación. ¿Cuál puede ser nuestra reacción ante una circunstancia como esta? ¿Qué pasa si de un día para otro, pum, te quedaste sin trabajo? ¿Qué pasa? Bueno, el Señor me dio ese trabajo, ¿sí o no? El Señor me quitó ese trabajo. Y siempre nuestra declaración es, si Dios me lo quitó, es porque Dios me va a dar algo mejor, ¿sí o no?
Y eso es como un consuelo que nos da, ¿verdad? Si Dios me quitó esto, es porque Dios me va a dar algo mejor, pero no es así de fácil. Porque la palabra de Dios dice, el que es fiel en lo poco, será puesto en lo mucho. Hay una palabra en esto, fidelidad. Fidelidad. ¿Qué pasaría? Solamente por imaginar, ¿qué pasaría si todo lo que tú hoy tienes conceptualizado como una estabilidad, pum, de un día para otro ya no está? Si tú y yo tenemos un concepto claro de que Él es dueño de todo lo que tenemos, nuestra declaración va a ser, Señor, tú me diste eso. Y si ya no lo tengo es porque tú así lo determinas. Yo te voy a adorar. Ahora, la historia nos dice de Job, que Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, podemos ver que Dios permitió circunstancias para que él perdiera todo lo que tenía. Y hubo algo que al final él pudo reconocer. En el capítulo 41, decir, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. En el capítulo 42 nos narra la historia de cómo Dios le vino y le dio el doble de lo que ya tenía anteriormente. Ahora, yo no te quiero decir que si tú pierdes algo el día de hoy, Dios te lo va a dar al doble. Porque eso no va a depender de mí, va a depender de nuestra fidelidad. Una y otra vez en esos pasajes podemos ver que Dios dice, bien, buen siervo fiel, en lo poco que te di, fuiste fiel, fuiste constante. Ahora te voy a dar más. El problema es que nosotros no tenemos más, porque con lo poco que tenemos nos volvemos locos. Dios no nos da más porque con lo poco que tenemos nos creemos dueños. Y Dios dice, pues ¿cómo le voy a dar? Este pasaje nos dice, en las ganancias o en las riquezas mundanas se revela lo que hay en nuestro corazón. Alguien dice por ahí un dicho, ¿quieres ver a un indio alzado? Dale dinero y dale poder. De esa manera tú vas a ver cómo bueno, es una frase mexicana, ¿verdad? Pero así se dice, ¿quieres ver a alguien que se cree? Dale dinero. El dinero va a revelar lo que realmente hay en su corazón. Dale poder. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido gente que los han puesto en un puesto de autoridad y se les voló la cabeza, se pone hasta el cielo? ¿Por qué? Porque no tienen un claro concepto de qué es lo que Dios quiere de nosotros. Algo que nos debería de generar temor, en el buen sentido de la palabra temor, es saber que tarde que temprano vamos a dar cuentas de lo que tenemos. Tú tarde que temprano vas a dar cuentas de tu vida. Y vas a encontrar estas dos cosas. O Dios te dice, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. O encontramos la otra frase, siervo necio e imprudente. Dice la palabra de Dios que al que tiene, todavía lo que tiene, al ser infiel, se le será quitado. Así que yo quiero que hoy empecemos esta serie preciosa de mayordomía entendiendo este primer punto, entender que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Si tú estás ahí con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, quiero que los voltees a ver y reconozcas que aún ellos solamente están en tus manos y Dios va a pedir cuentas de ello tarde que temprano. Voy a invitar a que cierres tus ojos por un momento y que pasen los muchachos de la alabanza. ¿Cómo ha sido nuestra vida hasta el día de hoy? ¿Hemos vivido como dueños? ¿O hemos vivido entendiendo que todo lo que tenemos, aún nuestra propia vida, le pertenece al Señor? Padre, te damos gracias por tu palabra. Probablemente, Señor, nuestra vida debemos reconocer, Señor, que hemos vivido, Señor, sin reconocer que tarde que temprano daremos cuentas de ello.
Y hemos hecho declaraciones tales como: a mí nadie me va a venir a decir cómo vivir mi vida. A mí nadie me va a venir a decir cómo educar a mis hijos. Nadie me va a venir a decir cómo voy a tratar a mi esposo o a mi esposa. Pero si somos honestos reconociendo, Señor, que todo lo que tenemos te pertenece, deberíamos de vivir preocupados por saber, Señor, que tarde que temprano tú te dirás cuenta de lo que tenemos. En el nombre de Jesús. Te voy a invitar a que te pongas de pie y que cantes este canto con nosotros, este canto de adoración, sencillo pero que tiene una verdad importantísima. Y es precisamente lo que Pablo nos enseñó en ese capítulo 12 de Romanos. Te ruego por la misericordia de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Así que ¿por qué no levantas tus manos ahí donde estás y declaras esto? Mi vida te pertenece, Señor. Díselo en oración: mi vida te pertenece, mi familia te pertenece, Señor. Tú eres dueño de todo, Dios. Hazme fiel administrador tuyo. En el nombre de Jesús. Y así con tus manos alzadas canta esto. Toma mi vida, toma mi ser, toma mis manos, soy tuyo, Señor, tómame. Una vez más, cántalo fuerte. Toma mi vida. Toma mi vida, toma mi ser, toma mis manos, soy tuyo, Señor, tómame. Dile fuerte esto: te pertenezco. Te pertenezco a ti, soy tuyo, Señor, lléname soy de ti. Te pertenezco, grítalo. Te pertenezco a ti, soy tuyo, Señor, lléname soy de ti. Una vez más, vamos a cantar. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, toma mi ser, toma mis manos, soy tuyo, Señor, tómame. Una vez más, declara: toma mi vida, toma mi vida, toma mi ser, toma mis manos, soy tuyo, Señor, tómame. Ahora dile fuerte esto: te pertenezco a ti, soy tuyo, Señor, lléname soy de ti. Te pertenezco a ti, soy tuyo, Señor, lléname soy de ti. Levanta tus manos y decláralo: te pertenezco a ti, soy tuyo, Señor, lléname soy de ti. Te pertenezco a ti, Jesús. Una vez más, vamos a declarar: te pertenezco a ti, Señor. Te pertenezco a ti, soy tuyo, Señor, lléname soy de ti. Levanta tus manos en señal de entrega. Te pertenezco a ti,
soy tuyo, Señor. Lléname de ti. Lléname. Lléname de ti. Lléname de ti. Por mucho tiempo hemos hablado acerca de la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios tiene que ver con constancia, tiene que ver con estar ahí siempre. Pero pocas veces, nos detenemos a reflexionar acerca de la confianza que Dios nos tiene a nosotros. Quiero que pienses en esto, varón. Dios confía en ti. Y porque confía en ti, te dio una esposa. Y porque confía en ti, te dio hijos. Y porque confía en ti, te dio trabajo. Y confía en ti. Esposa, Dios confía en ti. Hay un último pasaje que me gustaría que pusiéramos. Se encuentra en 1 Corintios. ¿Hay alguien que me ayude allá con la filmera? ¿Sí? Dice, ahora bien, a los que reciben algo, se le exige, digo conmigo, se le exige, que demuestren ser dignos de confianza. Vamos a orar por eso, ¿está bien? Padre, haznos dignos de confianza. Queremos demostrar, Señor, que lo que tú nos has dado, lo que tú nos has confiado, si bien, Señor, no somos perfectos, lo que sí queremos, Señor, es que esa confianza que tú has depositado en nosotros sea lo que nos lleve a vivir, Señor, una vida que te honre a ti. Hoy hemos cantado, Señor, te pertenecemos a ti, nuestra vida te pertenece. Ahora ayúdanos a ser fieles en eso. Reconocer, Señor, que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es algo que en confianza tú nos has dado en nuestras manos. No queremos destruirlo con nuestras propias manos. Queremos vivir una vida que te honre a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Voy a pedir que tomen su lugar por unos minutos, ya nos vamos a retirar. Solamente quisiera tocar un punto antes de retirarnos. Y es el asunto que hemos decidido tener una reunión durante el verano por el asunto de que, bueno, muchos salen de vacaciones, la economía también se viene un poquito abajo en el verano y bueno, también tiene que ver con que baja la economía y suben los gastos. Eso lo vemos en nuestro hogar también todos los días, ¿verdad? El bill de luz se dispara y lo mismo sucede en la congregación. Ahora, en la congregación, la iglesia no es mía, la iglesia es de todos nosotros. Y así como sucede en el hogar, también está sucediendo aquí. La economía de la congregación en este verano se ha ido al suelo. Y no podemos en este mes pagar el final de mes, que es la renta y es la luz. Nos llegaron $700 de luz en un mes. Así es que yo quiero que hoy, reconociendo que esta iglesia no es mía ni de nadie, es de nosotros, y para que nosotros podamos continuar por lo menos en este tiempo de verano, lo que Dios ha puesto que hagamos, vamos a levantar una ofrenda para poder pagar la luz por lo menos de este lugar. Así es que yo quiero que prepares tu corazón, aparte de tu diezmo y tu ofrenda, quiero que prepares tu corazón para que podamos salir adelante este mes con la renta, con la luz y con los gastos que se vienen aquí en la congregación. Así es que vamos a orar y vamos a levantar esa ofrenda. Voy a pedir a los muchachos, a los anfitriones, si me pueden ayudar, y que Dios ponga en tu corazón lo que puedes dar. La Biblia dice, nadie dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Ahora sí que vamos a preparar nuestro corazón, vamos a orar y vamos a levantar esta ofrenda. Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Reconocemos, Señor, que como hoy hemos declarado, como hoy hemos estudiado, tuyo es el oro,
tuya es la plata y tuyo es todo, Señor. Así que hoy, Señor, en base a eso, queremos pedirte, Señor, pon en nuestro corazón una ofrenda que honre tu nombre. Una ofrenda, Señor, que realmente sirva para que lo que Dios ha puesto en nuestro corazón a hacer en este lugar se cumpla día tras día. Oro, Señor, por cada persona que con fe lo va a hacer. Pido que tú honres ese esfuerzo. Pido, Señor, que tú bendigas al que da con alegría para que tu obra siga adelante en este lugar y que tú, Señor, con lo que demos, tú seas glorificado siempre. Te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria. Y así como hemos estudiado, Señor, a través de este acto, que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén, Señor. Así es que, bueno, iglesia, quiero recordarles solamente el asunto de las personas que van a ir al retiro, bueno, que tenían pensado ir al retiro de este próximo fin de semana. No se vayan, vamos a quedarnos 10 minutos solamente aquí en la parte de su derecha. Vamos a hablar solamente 10 minutos acerca del asunto y vamos a determinar qué es lo que vamos a hacer, porque, pues, bueno, son muchas cosas a considerar que no quisiéramos tomar todo el tiempo aquí y hablarlo con las personas que a lo mejor ni siquiera están interesadas en ir. Así es que los que van a ir, voy a pedir que pasemos acá en la parte de su derecha. Vamos a ponernos en pie y antes de eso vamos a orar para despedirnos de este lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por lo bueno que tú has sido con nosotros en este tiempo. Pedimos, Señor, que lo que tú has hablado en nuestro corazón no solamente sea una palabra más o un domingo más, que sea algo que se quede en nuestro corazón y vivamos, Señor, con una conciencia de que tarde que temprano daremos cuenta de lo que tú nos has dado. Te bendecimos, despídanos con bien, que podamos pasar un buen domingo, Señor, con nuestra familia, con nuestros amigos, y que podamos disfrutar tu presencia todavía más. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Iglesia, estamos despedidos. Las personas de las que mencioné, nos vemos aquí lo más pronto posible para retirarnos lo más pronto posible también. Acuérdense que atrás hay tostadas. No se vayan sin haber probado por lo menos una. Dios los bendiga.